hermanos, le damos la bienvenida a un nuevo culto de jóvenes, distinto, pero con el mismo propósito, que es alabar, adorar y recibir palabra de Dios. Quería leerles un versículo que está en Isaías 25:1, y la palabra de Dios dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Esta palabra nos habla de los propósitos de Dios que tiene con cada uno de nosotros, los planes, las promesas, y que en Él estamos seguros, que encontramos refugio. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco ya ganar. La oración, las fortalezas, todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Bueno, familia, queremos saludarlos acá con Miguel, queremos bendecirlos y decirles que los extrañamos un montón y que todo esto va a pasar pronto y nos vamos a volver a abrazar, a besar y a adorar al Señor. Dale. No, gracias. Dale. Gracias, Señor. Gracias. Valemos mucho, nos damos besos, nos casamos. Amén. Amén. Hola, ¿cómo te va? Muchachas, muchachos, hermanitas, hermanitos, hoy quería
compartirles con ustedes lo siguiente. En la Argentina casi todos somos cristianos, pero hay dos grandes grupos. Unos son los hermanos católicos y otros somos nosotros, los evangélicos, también nos llaman protestantes, pero la diferencia es que el culto oficial en la República Argentina es el catolicismo, con lo cual ellos tienen un presupuesto estatal. Nosotros, los evangélicos, somos cultos, si bien estamos aprobados, inscriptos, oficializados, no tenemos ese presupuesto. ¿Y vieron cuántas veces nos dijeron que la iglesia no eran las paredes, éramos nosotros? Bueno, nosotros somos los que tenemos que sostener la iglesia. ¿Con qué? Con nuestros aportes. Nosotros no tenemos papas, no tenemos obispos, y entonces la única fuente de autoridad que tenemos es la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Ahí se nos dice cómo tenemos que sostener el culto, con nuestros ingresos, con el 10% de nuestros ingresos se lo tenemos que dar a Dios. ¿Viste que te dicen que hay diezmos y ofrendas? Bueno, de ahí viene la palabra diezmo, del 10% de nuestros ingresos. Y ofrenda es lo que supera al 10% que vos le quieras regalar a Dios. Mira, Dios todos los meses nos da 10 manzanas y nos pone a prueba. Y nos dice, si vos sos mi hijo fiel, devolveme una. Entonces yo elijo la más linda y se la doy a Dios. Te aseguro, probalo a Dios, probalo, que 9 manzanas bendecidas rinden mucho más que 10 manzanas que no lo son. Y el último consejo es, escúchame, no le des mordida a la manzana de Dios. Busca tus líderes que le vas a entregar tu sobre con tus diezmos y ofrendas para sostener a la iglesia vida abundante, con lo cual hay que pagar la luz, hay que sostener al pastor, hay que pagar el gas, hay que ayudar a las familias necesitadas, hay que ponerle pintura a las paredes y todo eso lo hacemos orgullosamente todos nosotros. Que Dios te bendiga. Buenas noches, amigos y hermanos. Hoy quiero compartirles una palabra de parte de Dios que tiene que ver con las pruebas.
Y pensando en este tiempo, en las pruebas que nos está tocando vivir y en las que me toca vivir personalmente, me fui al diccionario y busqué qué significaba prueba. Y dice que es acción y efecto de probar. Me fui a la palabra probar y encontré que dice que es hacer que una persona realice una acción o ponerla en una situación determinada para saber cómo reacciona. Hoy vamos a hablar de las pruebas, aquellas por las que todo ser humano pasa. En la vida y en cada proceso que pasamos, las pruebas son distintas, pero hay algo de lo que nadie se salva, que es pasar por las pruebas. Una vez me dijeron que Dios permitía que pasemos las pruebas. Y sí, Dios permite que pasemos las pruebas y todas tienen una función, una razón por la cual debemos pasarlas. Y es que ellas nos llevan a crecer. La verdad, ¿a quién le gusta pasar por pruebas? Recuerdo cuando era chica que tenía pruebas en la escuela primaria y me dolía la panza unos días antes, unas horas antes. Y en el profesorado, cada vez que tenía que rendir una prueba, tenía una especie de picazón en el pie y en la mano que hacía que sintiera que me iba a descomponer. Y claro, estaba nerviosa porque estaba pasando por una prueba. Y ahí se jugaba lo intelectual. Pero hoy vamos a hablar de las pruebas espirituales. Y pensaba en este tiempo que no sé cuál es tu prueba. ¿Cuál es la prueba que estás pasando hoy? Creo que la pandemia es una prueba para todos por igual en este tiempo. Y ya que todos la estamos atravesando, todos la atravesamos de diferente manera, pero la estamos viviendo todos. Ahora, además de pasar por esa prueba en general, por la que todo el mundo está pasando, también nos toca pasar a nosotros las pruebas personales, que estoy seguro que cada uno está pasando o luchando por alguna. Y yo te pregunto, ¿detectaste la prueba por la cual estás pasando ahora? ¿O alguna por la que ya pasaste? En la Biblia hay una persona que pasó por pruebas y se comportó como vos y como yo, tan humano y tan emocional. Este es el apóstol Pedro, del cual hoy quiero hablarles. Hombre emocional si los hay. Él tuvo que pasar por una prueba muy importante. Una de las primeras pruebas fue la confianza en el Señor. Y esto pasó en Mateo 14, del versículo 22 al 33, en Nueva Versión Internacional. Y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron a Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Y pensaba en esta prueba que tuvo que pasar Pedro, ¿no? Esta prueba de confianza en el Señor. Pedro pasa por una prueba de fe y confianza en el Señor. Él tuvo buena predisposición a confiar en él, en Jesús, pero cuando vio lo que estaba a su alrededor, enseguida tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿No le resulta raro que apenas subieron a la barca el viento se haya calmado? Y es que Jesús probó su fe. Pedro solo debía ver lo sobrenatural de Jesús, pero el viento lo atemorizó. Muchas veces ese viento puede ser un matrimonio con problemas, una enfermedad, un conflicto con uno mismo, problemas con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con algún vecino, con algún amigo. Eso que esperás y que no llega,
las malas noticias. Y es que ante situaciones angustiosas tenemos la sensación de ahogo y de impotencia. No vemos la salida y podemos no tener la suficiente fe para reconocer al Señor que se acerca a nosotros y nos tiende una mano. Pedro luchó entre la confianza y el miedo. El Señor le pregunta, ¿por qué dudaste? En las pruebas, ¿confías plenamente en el Señor o empezás a mirar a tu alrededor como Pedro? Más de una vez el Señor nos pide que veamos lo sobrenatural, porque si viéramos lo que tenemos alrededor, seguramente empezaríamos a ahogarnos. Pero aún así el Señor le tiende la mano y lo salva, y a nosotros también. Esta fue una prueba de confianza en el Señor por la que Pedro pasó. En este tiempo Jesús te dice, mírame a mí, no mires las circunstancias. Hay de lo sobrenatural para la prueba que estás pasando. Otra de las pruebas importantes que pasó Pedro fue la prueba de reconocer al Señor. En Lucas 22, del 54 al 62, nos cuenta la historia. Que cuando prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él», pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio y otro afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó. «Seguro este estaba con él, miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esta prueba por la que pasa Pedro es cuando tenía que reconocer a Jesús y lo primero que hizo fue negarlo. Y negarlo 3 veces. Jesús, en su sabiduría, le advierte a Pedro que lo negaría 3 veces. Pero Pedro, en su amor tan grande y fiel al Señor, no le cree. No entraba en su pensar negarlo a Cristo. ¿Cuántas veces en el medio de una prueba negamos a Dios y empezamos a buscar nuestras propias salidas? La palabra dice que Pedro llora amargamente. No solamente lo negó al Señor, sintió que falló la fidelidad a Dios, a Jesús. En medio de las pruebas no podemos vivir sin la ayuda y la compañía del Señor. Imagínate por las pruebas más importantes que pasaste en tu vida. Si conoces a Cristo, sabés que hallaste salida cuando reconociste al Señor como soberano en medio de todo y se lo entregaste y le diste el control a Él. Y si no conoces a Cristo y estás escuchando esta palabra, quiero que sepas que mis batallas y mis pruebas solo las puedo atravesar de la única manera reconociendo a Cristo como mi Señor, Salvador y mi eterno compañero. A pesar de las negaciones de Pedro, Jesús no se ofende ni lo castiga, como lo haríamos nosotros. Al contrario, le da la nueva oportunidad. En Juan 21, del 15 al 17, Jesús le da la oportunidad de afirmar 3 veces su amor y la fidelidad a Jesús. Y le encomienda encima una tarea. Jesús siempre nos da la oportunidad de volver a Él como nuestro compañero en las pruebas. Aunque lo neguemos y tratemos de hacerla nuestra, Él es nuestro sostén. La prueba que tuvo que pasar Pedro seguramente reafirmó su fidelidad. Seguir a Jesús requiere que seamos fieles, reconociendo su autoridad y su presencia aún en las peores pruebas. Otra de las pruebas por las que pasa Pedro es la valentía, la prueba de la valentía para llevar las pruebas. Y es que luego de la partida de Jesús, a Pedro le tocó seguir adelante proclamando el reino de Cristo a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Tremenda misión en un momento en el que proclamar a Cristo era ilegal. Por ese motivo llegó a estar preso, viviendo el milagro de poder salir de la cárcel con la ayuda del Señor. Hablar de Cristo y proclamar su reino era para valientes. Pedro supo llevar las pruebas que le vinieron con valentía y fidelidad a Cristo. Para sobrellevar las pruebas,
que nos sobrevienen, tenemos que ser valientes. De lo demás se ocupa el Señor. Sin dudas, Pedro fue uno de los apóstoles más importantes de la historia. Hombre fiel, emocional, testarudo, leal, con gran sentido de la amistad y fidelidad. Aunque en un momento de temor no confió en el Señor y hasta renegó de él negándolo. Tan real y humano como nosotros. Pero Pedro fue tan importante para la vida de los cristianos que siguió proclamando el reino de Cristo hasta su muerte. Toda una vida entregada al Señor. La última prueba fue su muerte. Pedro aprendió a ver lo sobrenatural en Jesús, a reconocerlo y vivir una vida de fidelidad a Cristo. Aprendió a ser valiente en las peores pruebas. Te pregunto, en esta noche, ¿ya reconociste la prueba por la que estás pasando? ¿Qué te está faltando? ¿Confianza en el Señor? Ante cada tormenta Jesús vence al miedo, como calmó los vientos. En 1 de Juan 4:18 dice, Jesús nos ama y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y te pregunto, ¿qué te está faltando? ¿Reconocer su poder y autoridad? Una y otra vez en cada prueba necesitamos ser corregidos. Jesús en su paciencia y amor nos guía. En Salmos 32:8 dice que yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Qué te falta? ¿Tener valentía para atravesarla? 1 Corintios 16:13 dice, manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Yo no sé cuál es la prueba por la que estás pasando. Quizás ya pasaste alguna prueba o ya pasaste muchas pruebas. De algo estoy segura, te van a venir otras pruebas. Ahora, ¿qué te falta? ¿Confianza en el Señor? ¿Reconocer su poder y autoridad? ¿Ser valiente? Jesús está ahí, en medio de cada prueba y en medio de cada dificultad, en cada problema que estés atravesando. Cada batalla la pelea con nosotros. Nada nos asegura que las pruebas no van a venir. Si de algo estamos seguros, es que las pruebas vienen cuando menos lo esperamos. Pero hay una diferencia, y esa diferencia la hace Jesús. Elegirlo a Él hace que nuestro crecimiento sea sano y nuestra vida vaya por buen camino. Y al final del camino veremos que las superamos y que crecimos con cada una de las pruebas. Te aliento a que si estás pasando por alguna, se la entregues al Señor y que le pidas valentía, le pidas seguridad, poder y autoridad. Y te aseguro que pasar las pruebas de la mano del Señor no tiene nada que ver con pasarlos solos. Él está acá, Él nos está cuidando. La prueba que nos toca vivir en este tiempo es general, es esta pandemia. Nos tenemos que reinventar todos los días. La prueba es diaria, pero además tenemos nuestras pruebas personales, nuestras situaciones, nuestros conflictos. Y te aliento a que te tomes de la mano del Señor. Ninguna de las pruebas que pasé en mi vida las hubiera podido pasar sin la mano, la sobrenaturalidad y toda la ayuda del Señor. Ninguna prueba la hubiera pasado sin la ayuda del Señor. Y creo que es la mejor manera de pasar las pruebas. Así que oro por vos. Señor, Dios Todopoderoso, espero que le estés hablando a cada persona que esté oyendo, que esté viendo, Señor, esta palabra, que la esté escuchando. Y te pido que pueda entender que vos sos el Rey soberano, que nos acompaña en cada prueba y que de cada prueba salimos no solamente airosos, salimos crecidos, listos para la nueva prueba. Porque las pruebas las manda el Señor. ¿Para qué? Para hacernos crecer y para mostrarnos su sobrenaturalidad, su poder, su autoridad y su reinado. Y te aliento a que te tomes de Él en cada una de las pruebas que te toque vivir. Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú
quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Qué lindo fue compartir este hermoso culto junto a todos ustedes. Nos vemos mañana en la reunión general. Saludos a todos. Bendiciones y hasta luego. Tu promesa.